Bueno, le damos la bienvenida a los asistentes a la jornada de la tarde de este 7º Congreso de Derecho y Cambio Social acá en Valdivia. Esperamos que se incorpore más gente después del almuerzo, así que siempre la incorporación es lenta. Pero bueno, partamos para ir avanzando con el panel número 4, Medio Ambiente y Espacio Social. ¿Ya? Me presento, yo soy Vladimir Riesco, soy el moderador y hoy día nos acompañarán 3 expositores, son 3 ponencias. Julio Ramírez de la Universidad de Chile, ¿ya? Su tema va a ser videovigilancia en el espacio público, el monitoreo de la ciudad como dispositivo del control poblacional. La segunda exposición, los autores de la misma son Dusan Gasic y Diego Almonacid, expone Diego, de la Universidad Austral de Chile, Derecho a la ciudad o a las ciudades. Y la tercera exposición, Raúl Enríquez, también local, de la Universidad Austral, Derecho y Medio Ambiente, Contradicción Contingente y Momento Constitucional, como oportunidad de cambio. Son 15 minutos cada exposición y luego de los 15 minutos se abre el panel para consultas de todos los asistentes. Así que vayan anotando sus preguntitas y después consultando y generamos un diálogo. Así que muy bien. Partimos con Julio Ramírez, de la Universidad de Chile, así que bien. Vayan a su exposición. Bueno, hola a todos. Gracias por venir a escuchar. Yo quiero hablar de la videovigilancia, que básicamente son estos dispositivos que nosotros nos topamos en la trama urbana constantemente, las cámaras que están ahí observando. Hay de distintas modalidades. En Santiago, por ejemplo, hace poco hubo un tema con unos globos de videovigilancia que también se están usando, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Como una cuestión de escalas también es prudente ahí tenerlo en vista. Pero como primera cuestión que uno que se podría cuestionar es si tiene alguna relevancia estudiar la videovigilancia como por sí misma, porque en realidad son un objeto que simplemente está ahí, pero la relevancia que va a tener en realidad va a ser desde la perspectiva o la disciplina que nosotros nos enfoquemos, porque la videovigilancia, en tanto dispositivo, todos hemos escuchado esta frase que la tecnología es neutra, pero que su utilización no, desencadena procesos que pueden involucrarse en distintas esferas de la sociedad o de... Bueno, ahora voy a ir dando cuenta de algunos de estos procesos, estas esferas con las que se vinculan. En un primer momento hay que aclarar que tenemos diferencias importantes en los estudios que se han realizado entre Estados Unidos o los países de habla inglesa más bien, que incorporaron estos dispositivos varias décadas antes que en Latinoamérica, y esta incorporación tardía igual ha generado una falta de interés dentro de la academia latinoamericana que ha imposibilitado la generación de estudios unificados de la vigilancia, y por lo tanto uno tiene que encontrar las respuestas en las distintas ramas que se enfocan. También hay que tener presente que el mensaje oficial es bastante acrítico respecto al uso de estos dispositivos, porque en un primer lugar lo tienen rodeado de un manto de tecnología o de validez científica que impide cuestionarlo desde varias perspectivas, pero se da por cierta la eficacia que tiene como mecanismo de control del delito, o sea, de prevención. Y también se menciona como un antecedente importante la capacidad de persecución que generan las policías y en el sistema procesal penal. Pero esta respuesta obvia que da el mensaje oficial tensiona, como mucho otro espacio, entre seguridad y los derechos individuales. Y esto nos lleva a una de las primeras reacciones que podemos encontrar hacia la utilización de la videovigilancia como sistema de control social, que es básicamente la reacción jurídica constitucional que enfoca el debate desde los derechos fundamentales que están implicados, como por ejemplo la intimidad por un lado, o el derecho a que nuestra imagen no sea captada sin nuestro consentimiento. También podemos encontrar en Europa una reacción en torno a los datos que se recolectan con estas cámaras, y que sería ya cómo vamos a usar o cómo vamos a proteger nuestros datos, y para eso en Europa al menos se han dado un tribunal en varios países por disposiciones de la Unión Europea que tiene que resolver finalmente cuánto tiempo van a poder almacenar las imágenes, entre otras cuestiones. Pero también han habido reacciones que dan por cierta esta pretensión de
de combatir la delincuencia a través de los dispositivos de vigilancia y han realizado distintos estudios cuestionando justamente si se reducen los índices de criminalidad en los espacios donde se han desplegado estos dispositivos, y en general se encuentra que la contribución de la videovigilancia, si no es nula, es muy modesta en controlar el delito. La persecución también es un tema bastante complicado porque la calidad de las imágenes, por regla general, no constituye material probatorio. Hay cámaras de mejor resolución y ahora especialmente, no sé, por ejemplo en Estados Unidos tienen dispositivos biométricos que sirven efectivamente para identificar a una persona, pero acá la situación es bastante distinta. Por ejemplo, una de las actividades que hice para ir recopilando información fue oficiar a algunas municipalidades vía transparencia. Y, por ejemplo, recuerdo que San Miguel decía que de las 18 cámaras que tenían operativas en el centro, 16 no funcionaban. O sea, finalmente esta eficacia está más asociada a la supuesta presencia de un elemento que nos vigila, a que verdaderamente haya una vigilancia efectiva, y esto sin revisar aún lo que pasaría con la gestión de estos datos, que es otro mundo impresionante porque no hay tantos vigilantes como cámaras. O sea, finalmente la información siempre tiene que ser recibida por personas que van a gestionar y van a dar las alarmas de emergencia como reacción como mecanismos de reacción temprana, que se supone que es uno de los objetivos declarados de la videovigilancia. También, y vinculado con la posición jurídico-constitucional, porque estas dos tienden a estar muy asociadas. La reacción constitucional como un límite para la eficacia que supuestamente tienen estos dispositivos, pero la preocupación en general ha surgido desde los derechos individuales, y eso es importante porque hay otros campos relacionados a la videovigilancia que consideran que no podemos evaluar esto solamente como una cuestión de derechos individuales, y hay que ver los efectos sociales que genera y también los efectos urbanos. Y ahí, nuevamente, y yo propongo distinguir entre las respuestas o los fines probables, los fines que se van a declarar probablemente por la autoridad en torno a esto, y que serían los que ya mencioné: la prevención, la persecución, y en torno a los que se ha establecido que generalmente son ineficaces o prestan poca utilidad. Y por otro lado están los efectos posibles, que serían en realidad aquellos que sean intencionados o no por parte de la aplicación de estos dispositivos, si se han ido generando y ya han estado siendo documentados continuamente. Por ejemplo, aquí aparecen prácticas de control social donde efectivamente las cámaras de videovigilancia sí buscan alterar el comportamiento de ciertos grupos sociales en el espacio, negando, por ejemplo, la utilización, o es una cuestión relacional hacia el espacio al final. Una cámara de videovigilancia va a alterar el uso que se le da a una plaza, por ejemplo, más allá de que no haya una promoción hacia, no sé, la recreación de los jóvenes, por mi parte por lo menos, pero puede que las policías que estén encargadas de monitorear esto no le parezca bien que en determinado espacio se reúnan jóvenes a recrearse. Y el problema de este funcionamiento indubitado es que, o este manto de eficacia al que se le da a las cámaras, es que nos impide cuestionar estos otros efectos, que entre ellos mencioné el control, pero también aparecen prácticas de higienismo urbano. O sea, las cámaras de videovigilancia son utilizadas, por ejemplo, y no necesariamente en Chile, pero esto yo traté de reunir la mayor información de estudios en Latinoamérica. En el caso de México, por ejemplo, se utilizó para realizar desplazamientos masivos de personas sin hogar. Se ha utilizado también sistemáticamente en distintos países del continente para reprimir la protesta social, porque son básicamente mecanismos que facilitan el ejercicio del control y del poder estatal. A propósito, todo el rato he hablado de la videovigilancia como si fuese un único, o sea, como si siempre estuviese vinculada a la seguridad, pero también hay un debate importante en materia de derechos del trabajo, por ejemplo, donde efectivamente las empresas están
absolutamente legitimados por el concepto de propiedad y lo que abarca para instalar estos dispositivos, y ahí es ya una pugna directa con los derechos individuales del trabajador. Yo creo que esto también excede eso cuando se incorpora como un elemento propio del espacio público. Y justamente quienes reconocen que esto es un elemento propio del espacio público, quienes ven en la videovigilancia un fenómeno eminentemente urbano, también nos alertan sobre los efectos que genera la videovigilancia en la ciudad o la destinación a la cual está, o el fin al cual está dirigido la videovigilancia. Porque se habla en términos etéreos de la seguridad, pero si uno es preciso, tenemos que darnos cuenta dónde se está asegurando, qué tipo de espacios se están asegurando, y ahí aparecen, por ejemplo, vinculados a otros fenómenos de escala urbana como la renovación urbana. Cada vez que se construye un nuevo edificio, este nuevo edificio va a tener cámaras de videovigilancia que apuntan al espacio público. La videovigilancia no es solo gestionada por el Estado, sino que todos estos dispositivos a los que finalmente reconocen los cuerpos y son material disponible para controlar el comportamiento, pueden ser de privados, de particulares. También el hecho de que haya un mercado importante y en expansión, o sea, en México también Arteaga Botelho es un autor de referencia muy interesante, también se verifica él un aumento del 900% del consumo de cámaras de videovigilancia en la última década. O sea, hay varios motivos adicionales que permitirían la expansión de este fenómeno. La videovigilancia entonces también la podemos entender como un dispositivo de globalización, como han llamado algunos urbanistas, y que son básicamente estas ciudades o fragmentos de las ciudades que se replican en todas las ciudades del mundo, y no va a importar mucho en qué cultura estáis, porque van a estar estructuradas en grandes edificios con sistemas de videovigilancia, calles rectas y que permitan básicamente el consumo y los flujos poblacionales. Y eso también nos vincula con otra forma de estudiar la videovigilancia que está más relacionada con lo que quería llegar, y que es un análisis simbólico o de carácter también sociológico y algo político de este fenómeno, y que es cómo se ha configurado dentro de la ciudad un nuevo disciplinamiento espacial, donde la población ya no tiene un derecho a la ciudad, se niega el derecho a la ciudad en tanto uso del espacio, y aquí nos van a profundizar también de ese tema, pero la ciudad se construye como un lugar de consumo donde el espacio público es visto como el lugar inseguro, donde hay que obligatoriamente transitar para llegar desde una esfera de consumo a la otra, ya sea vendiendo nuestra fuerza de trabajo y dirigiéndonos a las nuevas plazas públicas que son los centros comerciales. Este espacio de conexión es de flujo, inseguro, y por lo tanto la videovigilancia está destinada en esta escala a permitir simplemente el traslado o la movilidad. También se pueden constituir como fronteras difusas desde el momento en que no opera una apartheid propiamente, pero, y esto nos lleva a un nuevo enfoque que se está dando para analizar la videovigilancia, que es el enfoque etnográfico, de ir a ver cómo está trabajando los determinados centros de vigilancia, y que, por ejemplo, en los condominios privados, y esto está revisado en Argentina y en México, las personas que ingresan a determinados barrios son objeto de juicio no solo por sus características, sino que también por el uso espacial que se habitúa en ese lugar. Por ejemplo, en los barrios cerrados o los condominios, ya ver a alguien en la calle les parece sospechoso a los agentes que vigilan. Y si ese alguien además no se dirige hacia ningún lugar, van a mandar un carro de seguridad policial o seguridad comunal o lo que sea a decir: señor, ¿qué está haciendo usted acá? Y eso en base a entrevistas que se le han hecho a los mismos operadores y que llegan a esas conclusiones. Bueno, hasta ahora he tratado de dar un montón de perspectivas, pero
para mí hay un punto medular en esto, y que es cómo la videovigilancia no solo es utilizada irresponsablemente por los agentes de seguridad, sean estatales o no estatales, y es cómo la videovigilancia finalmente influye en la construcción que nosotros mismos vamos a hacer de esta sociedad. Porque los mecanismos de control que yo veo que operan son diversos, se superponen, no podría decir que un régimen disciplinario o panóptico, como tampoco podría tildarlo de un sistema netamente de control poblacional. Pero sí contribuye a generar una política de lo excepcional, y esto entendiéndolo como la expresión de las circunstancias muy particulares que se dan. Por ejemplo, las cámaras de videovigilancia, además de eventualmente perseguir, y que muchas veces no funciona, van a servir para captar la imagen. Y en el hecho de captar la imagen ya hay gran parte del trabajo de la construcción lo explico de nuevo. En la imagen está el trabajo de la videovigilancia. Una vez que se vea una persona de determinadas características, y que puede ser vestuario, fenotípica, identitaria, según el contexto en el que se utilicen. Me quedan un minuto y con esto cierro. Según el contexto en que se utilice, va a ser expuesto finalmente para los consumidores de esas imágenes. Entonces, finalmente, se genera el fenómeno de asociar ciertos rasgos o cierta peligrosidad en algunos grupos humanos asociados a su apariencia, por ejemplo. O sea, yo creo que todos podemos recordar alguna de estas imágenes de Chilevisión, de los lanzazos en el centro, y básicamente eso permea. Y con eso voy a cerrar simplemente. Gracias. Bueno, vamos con la segunda exposición, Derecho a la ciudad o a las ciudades. No. Te prendió. Diego Albornoz. Y no sé qué está por ahí arriba. La cuestión que voy a intentar sostener es que es necesario recuperar y consolidar el entendimiento radical del derecho a la ciudad como una categoría de resistencia, como un grito ético, como un concepto con contenido, pero abierto, de modo que éste pueda particularizarse de acuerdo a la lucha social concreta en la que se desenvuelve. Para esto, en primer lugar, me voy a referir a la relación a modo muy genérico entre el espacio y el capital. Esto para comprender el surgimiento y la propuesta que realizamos en relación al derecho a la ciudad, cuestión que voy a exponer en segundo lugar. Y por último me voy a referir a algunas consecuencias políticas directas de lo que voy a plantear. Entonces, la primera cuestión la cuestión que quiero desarrollar en esta primera parte es que todo sistema económico acontece, como toda otra cuestión, en el espacio y en el tiempo. Entonces, dentro de este acontecer se pueden distinguir dos momentos. Un primer momento en el surgimiento del sistema económico, en que éste se adapta al espacio, y un segundo momento en que el espacio se adapta al sistema económico. Entonces, el sistema económico produce un espacio de acuerdo a sus necesidades de reproducción, lo que en el capitalismo supone que el espacio se adecúa a la necesidad de reproducción del capitalismo, es decir, a la acumulación. Entonces, un sistema económico, voy a ahora explicar más en profundidad esta cuestión, es un conjunto de relaciones sociales que requieren para su realización de una dimensión espacio-temporal. Ahora bien, la forma específica que adquiere este soporte material es fundamental para el buen desenvolvimiento de las prácticas sociales propias de los sistemas económicos. El espacio es un soporte y un condicionante de lo que ocurre en él, por lo que su papel no es en absoluto un papel pasivo, sino que su concreta disposición determina en parte la forma de lo que ocurre en él. Así, un urbanista español, Sevilla Buitrago, señala que
la relación entre el espacio y los procesos sociales es dialéctica. En un primer momento, los procesos sociales se deben adaptar al espacio determinado para, en un segundo momento, el espacio es transformado por las relaciones sociales, las que lo adecúan según sus necesidades de reproducción. Es decir, reitero, en primer lugar se adapta el sistema económico al espacio y en segundo lugar se adapta el espacio al sistema económico. Por lo tanto, en una economía basada en la acumulación constante de capital, la ciudad, como una forma específica de esta dimensión espacio-temporal, se adecúa a las condiciones de acumulación capitalista, es decir, se pone al servicio de la reproducción de las condiciones materiales de producción. Sin embargo, para ello, el capital necesita en un primer momento excluir aquellas prácticas sociales que se resistan a esta operatividad económica. Ahora bien, en este segundo momento, aquel en el que el espacio se adecúa al capital, a su vez el capital también produce su propio espacio, y este espacio, el capitalismo, adopta la forma de un espacio abstracto según el sociólogo urbano Henri Lefebvre. En palabras del mismo autor, el espacio abstracto es un instrumento político manipulado intencionalmente por el poder, el cual reproduce los medios de producción y sus relaciones sociales que se dan en lo cotidiano a través de la totalidad del espacio. Se trata de un espacio económico y político que converge hacia la eliminación de toda diferencia. Es decir, es un espacio que homogeneiza las formas de vida, las disocia y las simplifica. La consecuencia de todo este proceso es que las ciudades, aquel espacio donde ocurren las cosas, donde se desarrolla nuestra vida, donde se ejercen los derechos humanos, son pensadas para el beneficio del capitalista. Y, por su parte, el ciudadano queda relegado a vivir en un espacio que no solo no le pertenece, sino que ha sido pensado para su explotación. Entonces, el ciudadano, o más bien el no ciudadano, se ve imposibilitado de decidir en aspectos fundamentales de su vida. Entonces, frente a este contexto y frente a este análisis y estado de cosas, el primer formulador del derecho a la ciudad, Henri Lefebvre, como decía antes, sociólogo urbano marxista, entendió el derecho a la ciudad de un modo radical y anticapitalista, y luego esta corriente sería seguida por otros autores como David Harvey o Peter Marcus. Sin embargo, en el último tiempo hemos pasado por una época de proliferación del discurso del derecho a la ciudad, siendo este sostenido en cartas y manifiestos por distintos movimientos sociopolíticos, y lamentablemente la consecuencia de esta proliferación es que en el nombre del derecho a la ciudad se han dicho muchas cosas. Se ha confundido el contenido de este derecho, se lo ha disgregado, se lo ha vaciado de contenido, reduciéndolo. Entonces la radicalidad de este derecho con la que surge se ha ido perdiendo poco a poco, y su crítica al capitalismo se ha matizado. Frente a estas dos posiciones o modos de ver el derecho a la ciudad, Peter Marcus, y de su argumento es lo que el título de esta ponencia constituye un guiño, defiende que es fundamental distinguir entre el uso singular y el plural del derecho a la ciudad. Es decir, que existe una diferencia entre los derechos en las ciudades, esto es en plural, y el derecho a la ciudad en singular. La diferencia es significativa tanto respecto de los derechos como de las ciudades. Y la diferencia es política y estratégica y da cuenta de las aspiraciones y la naturaleza de las visiones de quienes sostienen ambas posiciones. Para Lefebvre, el derecho a la ciudad es un grito y una reivindicación. Entonces, la ciudad a la que se refería Lefebvre no son las ciudades contemporáneas de hoy. Él usa el término singular, pues no busca la inclusión de las ciudades plurales de hoy, sino que en una nueva urbe aún por crearse. Es por eso la utilización del singular. Entonces, este uso singular del derecho a la ciudad puede contrastarse con las formulaciones que se refieren en plural tanto a los derechos como a las ciudades. Y esta es la utilización que se le ha dado en muchas cartas y manifiestos en que se enumeran una serie de derechos que se exigen en virtud del derecho a la ciudad. Entonces se exige en virtud del derecho a la ciudad el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho al esparcimiento, el derecho a un medio ecológicamente
sustentable, etc. Y si bien estos derechos concuerdan con la demanda del derecho a la ciudad en el sentido unitario al que se refería Lefebvre, son parciales. Y lo cierto es que esta confusión tampoco es azarosa, sino que trae causa, y aquí la relación con lo que sostenemos es que es la necesaria ambigüedad del derecho a la ciudad. Es el carácter borroso de este derecho lo que ha propiciado en definitiva las confusiones. Y un ejemplo en particular de una de estas confusiones es que el derecho a la ciudad ha sido reducido en muchos casos al derecho a la accesibilidad a los distintos lugares y servicios de la ciudad, es decir, al derecho al acceso a la ciudad. Y esta formulación permite poner el espacio urbano al servicio de un ordenamiento neoliberal. Entonces, el derecho al acceso a la ciudad se caracteriza por dos reducciones en relación al derecho a la ciudad en este sentido singular y originario. En primer lugar, por un menosprecio a la dimensión participativa, porque se sitúa la participación después de la transformación del espacio, cuando los espacios urbanos ya existen, y la segunda es la reducción a la garantía al acceso a la ciudad, en menosprecio también de la importancia de la transformación. Así, la planificación urbana renuncia, por ejemplo, a acercar el empleo a los trabajadores y les permite, pero también les impone, desplazarse hacia sus trabajos. Entonces, esta accesibilidad, en definitiva, refuerza la organización neoliberal de la sociedad, poniendo a los ciudadanos al servicio de la ciudad y no la ciudad al servicio de los ciudadanos. El neoliberalismo promueve la movilidad de las poblaciones más desfavorecidas hacia los centros de servicios y empleo, a lo que debemos sumar que esta movilidad produjo que las residencias y los empleos se dispersaran hacia los predios más baratos, aumentando los desplazamientos en distancia y en tiempo. Un ejemplo claro de esto último es que un ejemplo claro de la relación entre el neoliberalismo y la accesibilidad es que a mayor movilidad existe una mayor posibilidad para las empresas de contratar trabajadores que viven en lugares lejanos, lo que supone en definitiva una mayor cantidad de trabajadores disponibles. Entonces, es ante estas reducciones que nosotros sostenemos que es necesario recuperar y consolidar el entendimiento radical del derecho a la ciudad, para lo cual es necesario despreocuparse en cierta medida de la traducción jurídica específica del derecho y entenderlo como un grito ético, como un concepto con contenido, pero abierto, necesariamente ambiguo, para así poder particularizarse de acuerdo a la lucha social concreta en la que se desenvuelve. Ahora bien, ¿qué es este grito ético, el derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad es, en este sentido, en el sentido singular, es un derecho al espacio diferencial, por oposición al espacio abstracto al que me referí previamente. Este espacio, el espacio abstracto, el que mencionaba al inicio, aquel que es el espacio producido por el capitalismo, cuya función es simplificar las relaciones sociales, hacer una abstracción de toda forma de vida, simplificándola y disociándola y tan solo entendiendo, viendo al sujeto en tanto su relación con el capital. El opuesto a este espacio es el espacio diferencial, aquel espacio que asocia las funciones, los elementos y los momentos de la práctica social que el espacio abstracto disocia. Entonces, en definitiva, el derecho a la ciudad es el derecho a este espacio diferencial, el derecho a que sean las lógicas, los códigos de las que el capital hace abstracción, las que se vean representadas en la conformación de la ciudad. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias políticas que fluyen de este planteamiento y que también son las ventajas? Una primera consecuencia de lo aquí planteado es una consecuencia analítica, y es que esta visión unitaria, la afirmación del derecho a la ciudad en singular, impulsa un análisis del entendimiento del sistema en su totalidad. Esta visión da paso a un examen de lo que mueve al sistema, qué produce las dificultades y beneficios que logra, yendo más allá de un simple análisis de las causas y problemas particulares y productos de los subsistemas, como lo haría la visión plural que sostiene los derechos en las ciudades. En segundo lugar, esta visión aumenta la apuesta y representa la esperanza de mayores beneficios y un futuro prometedor que no se limita en definitiva a evitar un problema particular, sino que
dé paso, en definitiva, a un mundo distinto y mejor. Por último, existe una ventaja organizacional y estratégica que dice relación con los grupos y organizaciones que tienen un interés común en reivindicar el derecho a la ciudad. En este aspecto, la distinción es útil para vincular los derechos separados, los distintos derechos en las ciudades, en un movimiento por un derecho único que los englobe a todos. Eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Y Dusan, que está escondido allá. Aquí lo estoy viendo. Y ahora vamos con la última exposición de este panel. Raúl Enríquez, Derecho y Medio Ambiente, Contradicción Contingente y Momento Constitucional como Oportunidad de Cambio. Buenas tardes, profesoras, profesores, estudiantes. Mi presentación realizará un breve análisis crítico en relación con la protección al medio ambiente en nuestro país y sostendrá la necesidad de avanzar hacia una nueva concepción del derecho, consagrado en el 19 número 8, esto en el contexto de una asamblea constituyente. Asimismo, incorporar visiones de grupos subalternos que desde mi punto de vista son un aporte para la discusión respecto a la protección y recuperación del medio ambiente. Adicionalmente, a lo largo de la presentación se insistirá respecto a la necesidad de resignificar conceptos como representación, democracia y participación en un contexto de modelo económico que, a juicio de quien les habla, amenaza gravemente el medio ambiente. Ya pareciera un lugar común esa frase que se repite una y otra vez cuando, a consecuencia del ya a estas alturas innegable cambio climático, políticos y economistas reaccionan y responden casi simultáneamente que las políticas medioambientales y las normas legales que las garantizan son un lujo que no nos podemos permitir en tiempos de crisis. No parece suficiente la evidencia contundente que emana incluso desde el mismo Ministerio del Medio Ambiente, que pronostica que Valdivia al 2050 disminuirá en un 13% la cantidad de lluvias, o que Santiago, por ejemplo, aumentará en 2,7 grados la temperatura en el mismo periodo. ¿Es acaso sino esa preocupación constante por cuidar los intereses de las empresas, que como es de público conocimiento ayudan desinteresadamente a nuestra clase política en momentos de crisis, lo que pareciera primar ante la atención medio ambiente y desarrollo? Otro lugar común de políticos y economistas parece ser esto último, aquel mantra que se repite como un rezo y se protege como dogma sacro, el crecimiento. Pareciera ser que cualquier intento, por mínimo que sea por interferir en derechos ya adquiridos por los señores de la SOFOFA y cuánta agrupación gremial sectorial exista, debe pasar necesariamente por el filtro de estos. Bastaría con señalar la preparación y acuerdo de la reforma tributaria, ya por todos conocida, que nos pone curiosamente quizás más bajo que aquellos países muchas veces injustamente ridicularizados bajo el apelativo de bananeros. Aún más, el injustificado retraso de la puesta en marcha, por ejemplo, del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que lleva esperando muchísimo tiempo la actuación del Ejecutivo para darle operatividad. O para qué decir lo que sucedió hace muy poco tiempo en Chiloé. En fin, es por todo lo anterior que parece difícil en las condiciones actuales pretender que por vía legislativa se cambie el paradigma actual, donde a mi juicio el crecimiento no admite límites. No obstante, un buen observador podrá admitir que en las condiciones actuales esto es lógico, dado que las complejas y sistemáticas amenazas medioambientales tales como el cambio climático y la disminución de la biodiversidad no son causadas en general por un comportamiento que se desvíe de la norma, sino que son consecuencia lógica de cómo nuestra sociedad, su industria y su economía están organizadas. Por ende, pareciera ser que el problema no se soluciona con una nueva ley de bases generales, o una mejorada, puesto que con el actual sistema económico la depredación del medio ambiente seguirá su camino, y parece difícil que mediante normas infraconstitucionales se tenga éxito en poner límites reales. Más bien, pareciera que lo que se requiere es un cambio constitucional, que ponga en la cúspide el interés colectivo por sobre el individual. En síntesis, debemos abandonar un modelo neoliberal de desarrollo capitalista que parece ser el agente principal que nos ha llevado a la catástrofe medioambiental de los últimos años. Regulación constitucional. Bueno, como bien sabemos, el derecho constitucional al medio ambiente se encuentra regulado en el capítulo 3 sobre derechos y deberes constitucionales, específicamente el artículo 19, número 8. Sabemos cómo se estructura dicho artículo. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, eso asegura a todas las personas, es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. En este sentido, Bermúdez
sostiene que en el memorándum de la CENC, el acta constitucional número 3 del 76, es posible observar que este derecho se incorporó con la finalidad de asegurar otro derecho, el derecho a la vida. Por ende, para este objetivo sería necesario evitar la contaminación del medio ambiente, estableciendo las normas que condujeran a este fin. De lo anterior se desprende que de la ubicación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derechos individuales, y su dependencia de otro derecho, derecho a la vida, a los sujetos participantes del CENC poco o nada les importaba una preocupación real del medio ambiente. El medio ambiente entendido con su concepto autónomo, independiente de la afectación a las personas. Vale aclarar que la concepción de dependencia del derecho ambiental al derecho a la vida, si bien fue sostenida por algunos sujetos como Sotoclós e inicialmente aceptada jurisprudencialmente, con posterioridad esto ha ido cambiando. También en este sentido conviene destacar que en relación con la protección constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, existe una conexión expresa en la Constitución con el derecho a propiedad, específicamente el 19 número 24, respecto a la función social que debe cumplir este derecho, que se sostiene que ésta comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad de servicio pública y la conservación del patrimonio ambiental. Finalmente, también conviene destacar que la actual Constitución también establece un mecanismo de tutela de este derecho mediante recurso de protección. Sin embargo, sabemos que este mecanismo ha ido perdiendo un poco de eficacia con la incorporación de los tribunales ambientales, porque en materia de que sean de lato conocimiento, entrará a conocer de estas materias los tribunales ambientales. Ahora bien, un primer problema con la consideración legal de derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación es que, y siguiendo en esto Bermúdez, la utilización de la expresión vivir significa que el titular de este derecho serán las personas, esto en clave individualista. Esto se traduce que en organizaciones sociales, comunitarias, se ven desamparadas ante esta limitación que no viene sino a resaltar el carácter individualista y ultraliberal de la Constitución de 1980. Conviene señalar que esta visión antropocéntrica se ve respaldada también por la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que en su principio número 1 señala: los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. No obstante lo anterior, es armónico con un modelo neoliberal de desarrollo capitalista, que es posible vislumbrar bajo una observación sistemática del texto constitucional. Otro problema que se desprende de la actual redacción del artículo 19, número 8, es que siempre la invocación deberá ser entendida en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y no a un medio ambiente sin contaminar aisladamente considerado. Finalmente, otro problema con la regulación constitucional es que, al ser un derecho subjetivo individual, no podría alegar vulnerado este derecho a alguien que no sea directamente afectado. Lo que resulta extraño, pues el medio ambiente no es una cuestión estanque con efectos únicos en una zona específica, donde habita cierta población que individualmente podría recurrir ante tribunales por la vulneración de este derecho. En efecto, el medio ambiente es un fenómeno complejo y global, que requiere protección amplia. En un contexto de amplísimas garantías constitucionales y legales, además de decretos ley que protegen y amparan el desarrollo empresarial e industrial, resulta clave contar con todas las herramientas necesarias para restablecer al menos un mínimo de balance entre medio ambiente y desarrollo capitalista, hacia una concepción colectivista del derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación. De lo ya señalado en relación con la regulación constitucional del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, téngase presente las críticas ya señaladas en cuanto a su titularidad y ámbito de aplicación. Creemos que una visión colectivista de este derecho implica redactarlo de forma tal que la titularidad del derecho sea también propia de los colectivos, grupos o comunidades. En este sentido conviene destacar, por ejemplo, la consideración de los derechos en la Constitución ecuatoriana. En efecto, el artículo 10, relativo a los principios de aplicación de los derechos, expresa: las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En relación con la titularidad colectiva del derecho, esto se ve más claramente en el artículo 14 de la misma Constitución, que expresa: lo que se sigue, se reconoce el derecho a la población, ojo, derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumac causai, que en quechua significa buen vivir. Resaltas aquí dos conceptos: derecho a la población y sumac causai. En su significado quechua original, sumac hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, mientras que causai significa vida, una vida digna en plenitud. El sumac causai ancestral considera a las personas como un elemento de la naturaleza, en la satisfacción de las necesidades, esto es, tomar solo lo necesario, sobre el mero crecimiento económico. En fin, es desde una concepción colectivista, donde el individuo se significa desde su grupo, esto es, su comunidad, que toma sentido su existencia, siempre en armonía con su entorno.
Resulta evidente que el aporte del liberalismo para dotar de dignidad al ser humano y protegerlo de la arbitrariedad de la autoridad es un logro que no puede ser derrotado por una concepción colectivista. No obstante, no creo que sean incongruentes en muchísimos aspectos. Sin duda, el derecho a propiedad será aquel que presente mayores problemas, pero no pareciera ser problemático limitarlo en la medida que lo que está en juego es la supervivencia de la especie, de una u otra forma la colectivización de ciertos bienes, pareciera ser el mejor camino para hacer frente a un modelo de desarrollo capitalista que depreda todo lo existente, además de privar y concentrar la riqueza en pocas manos. Con todo, conviene advertir que una concepción de sociedad donde prime lo colectivo por sobre lo individual no debe estar dominada por lo estatal, sino más bien que la propuesta es reconocer y dotar de deliberación a organizaciones comunitarias locales y regionales en los órganos decisionales. En otras palabras, cambiar el paradigma mismo de democracia como se entiende actualmente, pasar de una democracia de representantes principalmente a una de organizaciones civiles empoderadas y deliberativas. Esto en sí mismo implica un cambio constitucional en la materia. Debido a lo acotado del tiempo y la complejidad que requiere una propuesta general respecto a este tema, quisiera proponer qué medidas concretas podrían servir para avanzar en este sentido desde uno de los ámbitos que a mi juicio es fundamental para avanzar hacia la reapropiación de lo político por lo social. Esto es el ámbito local municipal. Perspectivas para avanzar hacia una democratización a nivel local en pos de un desarrollo colectivo y con el medio ambiente como eje central de desarrollo. Una concepción del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación debiera concretizarse mediante la participación directa de las comunidades en los planes de desarrollo comunal, que impactan directamente en el bienestar general de las comunidades. Asimismo, terminar con la cooptación del aparato estatal ligado a lo empresarial de los órganos decisionales relativos a proyectos que generan impacto ambiental. Es necesario avanzar respecto a la participación de las comunidades en los EIA o los DIA. En este sentido, conviene destacar lo que sostiene Romina Chávez Fica en la revista de Justicia Ambiental publicada por la ONG FIMA, quien sostiene: en torno a la participación pública en materias medioambientales, sostiene esta autora, que estos han sido planteados desde distintas perspectivas. Desde una perspectiva normativa procesal, la participación pública ha sido considerada como una meta en sí misma, independientemente de sus resultados. Este pensamiento se enfoca en el potencial de la participación para influir en las decisiones y promover la conciencia y el aprendizaje social a través de la deliberación. De esta forma se mejora la capacidad democrática y las habilidades ciudadanas del público, empoderando a quienes han sido marginados, equilibrando la distribución de poder a su favor y fortaleciendo las comunidades locales. Asimismo, la participación pública ha sido considerada como una forma de facilitar la rendición de cuentas de los gobiernos y de aumentar la aceptación pública de los resultados de procesos que hayan contemplado oportunidades de participación, revistiéndolos de legitimidad. Un futuro, sí, un futuro, pues en las actuales condiciones esto está amenazado, está unido necesariamente a una revolución en materia de participación de las comunidades a todo nivel. La difícil tarea de convencer a la clase política y empresarial que compartan el poder que detentan es una tarea difícil pero no imposible. Es un fenómeno que ocurría de una u otra forma, porque las actuales estructuras de organización han dado muestras de desgaste y desacople con los intereses de las comunidades. Una breve aclaración o advertencia. Conviene tener en consideración que cualquier cambio que se intente en Chile para contrarrestar la devastación ambiental tendrá mínimos efectos si países como China, Estados Unidos e India no parecieran tener mayor interés en limitar seriamente los márgenes de desarrollo capitalista, indispensables para una posibilidad de salida de la consecuencia catastrófica y irremediable que se sigue de continuar con el modelo hegemónico de desarrollo capitalista. Enseñanzas de nuestros pueblos originarios e inspiración para avanzar hacia un cambio de paradigma. Los mapuches fueron y lo siguen siendo, pese a todos los golpes que han sufrido a lo largo del tiempo, un pueblo cohesionado y con una estructura política y social desarrollada, en el sentido que aseguraban bienestar a la mayoría y vivían en relativa armonía. La abundancia de recursos, la sacralidad de elementos de la naturaleza como el árbol y la existencia de tabúes como por ejemplo el matrimonio entre miembros de un mismo tótem y el desarrollo del lenguaje común nos hablan de una comunidad que supo garantizar cierta armonía, organización y justicia, entendiendo el concepto de justicia a su vez con el de igualdad, retribución y distribución entre miembros de una comunidad. En este sentido es importante mencionar al reputado antropólogo estadounidense Tom Gillespie, que nos entrega pistas sobre el carácter autónomo de las comunidades mapuches, las cuales no contaban con un poder centralizado y mantenían una relación compleja y de mutua necesidad con la naturaleza. Asimismo, James Bryce, que en el año 1917 visitó Chile y plasmó su impresión en el libro South America, Observations and Impressions, sostiene que viajó a Temuco, donde se adentró en la cultura mapuche. Sostenía Bryce que el sistema tribal mapuche estaba en pleno deterioro, pero las comunidades locales dentro de las cuales las personas ahora se agrupaban respetaban a los líderes de las familias más antiguas y a menudo extrañaban los días cuando los jefes tribales administraban una justicia simple y rápida. También a Bryce le llamó la atención la veneración del pueblo mapuche hacia los árboles, los que consideraban sacros. Bryce menciona que no encontró ningún otro objeto natural que recibiera tal veneración como los árboles. Eso quizás nos ayudaría a entender el conflicto entre mapuches y forestales privadas en el sur de Chile.
Y bueno, a modo de conclusión, que ya me están apurando, tenemos que pasar de entender el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en clave de derecho subjetivo individualista a entenderlo como un derecho colectivo de una comunidad, partiendo desde el nivel más básico vecinal para ir progresivamente avanzando hasta el nivel más general. Entender que son las comunidades de donde surge la organización social primaria, retomar las experiencias de nuestros pueblos originarios que supieron entender la importancia y la sinergia necesaria entre las personas y el medio ambiente. Ante el desgaste y desacople de la clase política, se hace imperante construir ciudadanía de las comunidades. Lo social es y nunca debería haber dejado de ser el ADN de la política. El proceso de desafección de la política de lo social produjo políticos tecnocráticos, aislados y alejados de los fenómenos sociales. El político entró en un proceso elitista y marginado. Resulta lógico que las comunidades ante tal fenómeno se indignen, luego se organicen, y es de esperar reemplacen aquel elemento agotado, la clase política. Resignificar elementos como la representación, la democracia, lo social y lo político parece escapar por el momento del lápiz de expertos. Parece más bien que son los movimientos sociales los que van dictando el camino. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pasemos a las preguntas, hagamos una ronda de preguntas. Tenemos una cosita, tenemos micrófono, ¿no? Sí, creo que sí. Anda por ahí dando vueltas con micrófono para... Ah, ya. ¿Hay micrófono? Ah, ya. Perfecto, a ver. Por ahí atrás. Después, espera, allá. ¿Qué está por allá? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rolando de Jarpaz. Una pregunta para Raúl. Tú señalabas, Raúl, dentro de tus posibles propuestas, dentro de tu exposición, era la posibilidad de una mayor participación ciudadana dentro del mundo municipal, que es el más cercano probablemente, una importancia mayor de los pladecos, ¿ya? Y todo dentro de ese ámbito. El tema es que muchas veces los pladecos no les interesan a los alcaldes porque solamente queda voluntad de ellos el cambiarlo. No es un tema más bien a largo plazo que a corto. Entonces, es poco probable que algún alcalde, si es que no tiene vista a futuro, lo vaya a hacer. También lo mismo pasa con los COSOC, los creados COSOC. Lo único que se puede atacar al alcalde hoy en día es que si no lo crea, lo pueden acusar de notable abandono de deberes. Pero si lo crea, en realidad el COSOC no tiene casi ninguna incidencia. Era lo que era el antiguo SESCO en las municipalidades. Lo que sí tiene alguna incidencia y bastante influyente son los presupuestos participativos en las comunas que se está llevando a cabo acá en Chile, a nivel nacional. Y yo creo que, no sé, mi pregunta va más directo a si mi comentario es que si los pladecos en realidad queda la voluntad y si los COSOC en realidad no tienen mayor incidencia, ¿no sería mejor darles nuevas herramientas que sean concretas a la ciudadanía y plantearle derechamente al alcalde de que, por ejemplo, mediante ordenanzas populares de ley o plebiscito ciudadano, que ellos mismos puedan ponerse el proyecto en la cabeza y decirle, ya vamos a modificar el pladeco y vamos a crear una nueva ciudad? Ya, en realidad, el COSOC sí va a tener incidencia en el manejo de las platas municipales y los presupuestos participativos van a tener una mayor incidencia dentro del presupuesto municipal. Eso. Qué bueno que tocaste el tema porque de hecho estaba contemplado la ponencia, pero sobrepasaba el límite de tiempo. Bueno, respecto al ámbito municipal, yo propongo dos ideas que servirían al propósito señalado anteriormente. La primera de ellas es reformar la ley 20.500 en lo relativo a los consejos de la sociedad civil para dotar a estos organismos de participación vinculante a nivel municipal. Y, por ejemplo, que las comunidades decidan efectivamente cómo se desarrollará su comuna. En el mismo sentido, encuentro que sería algo notable reformar la ley 19.418 que regula la Junta de Vecinos para trasladar competencias propias de la municipalidad de estos órganos, como por ejemplo la dictación de ordenanzas vecinales, participación directa en la gestión de colegios, entre otras materias. Y finalmente, reformar la ley, lo que tú hablabas del plebiscito, reformar la ley orgánica de municipalidades en aquello que regula los plebiscitos comunales. En este sentido, una perspectiva de avance concreto sería bajar los quórum que se exigen actualmente para el plebiscito a nivel municipal. Creo que ahora actualmente para que sea vinculante tiene que ser superior a un 50% y
para recién hacer el plebiscito, por lo menos tiene que un 10% de personas con derecho a votar para que sea efectivo. Entonces, las trabas que hay para el plebiscito a nivel comunal son gigantescas, y la experiencia nos muestra que los plebiscitos vinculantes, la única parte donde han tenido éxitos, si alguien me corrige por ahí, creo que ha sido en Vitacura, en zonas del sector oriente, donde sabemos que la gente de alguna forma tiene más tiempo y más para este tipo de actividad. Entonces, lo ideal, claro, yo creo que un sentido de realismo político nos indicaría que una medida tendría que ser bajar los niveles de quórum que exige actualmente la ley de municipalidad. Hay una pregunta por allá, después acá y allá. Hola, Francisca. Una pregunta para Diego, de la ponencia de Derecho a la Ciudad y Derecho a las Ciudades. Pareciera, si yo entendí bien lo que planteas, es que tú identificas una suerte de conceptualización propia del derecho a la ciudad, que sería la elaborada por Lefebvre, y una cierta conceptualización impropia que sería desarrollada con posterioridad. La conceptualización propia, que es la hecha por Lefebvre, lo que nos dice es que el espacio es la concreción o materialización de la acumulación como forma de reproducción del capitalismo. Y en ese sentido, Lefebvre nos plantea que los problemas de la ciudad y de los seres humanos que habitan la ciudad son los problemas del capitalismo. Entonces, lo que no nos queda claro, o no me queda claro, es cuál es el rendimiento que para ti tiene el concepto de derecho a la ciudad en ese sentido propio, es decir, no convertido, no en un sentido reformista. ¿Cómo para ti es funcional? ¿Cómo sirve para particularizar luchas sociales concretas si es que esos problemas están directamente relacionados con la superación del capitalismo? No sé si se entendió. Poco claro. La pregunta es cómo la propuesta o sea, el entendimiento que nosotros tenemos del derecho a la ciudad se relaciona con la producción del espacio en el sentido en el que lo entiende Lefebvre como un sostén del capitalismo, ¿eso es? No, lo que pasa es que lo que Lefebvre plantea es que los problemas de la ciudad son los problemas del capitalismo, y que por lo tanto ¿sí? No hay superación de los problemas de la ciudad sin la superación del capitalismo. Entonces, uno a veces ahí lo que le pasa es que se queda atrapado porque es un concepto que no te sirve, porque mientras no superemos el capitalismo, básicamente no tenemos muchas posibilidades de superar los otros problemas. Yo entendí que lo que tú decías es que el concepto nos sirve para ciertas luchas sociales vivas, y quería que explicara cómo era que nos servía para esas luchas sociales vivas sin ser desleales con Lefebvre. Eso. Sí. Es que el derecho a la ciudad hay que entenderlo, como, yo creo, no solo como esta meta de el espacio diferencial que en el fondo es la sociedad postcapitalista, sino que en el camino hacia ese espacio existe un proceso de lucha, y es ahí donde este entendimiento del derecho a la ciudad como un concepto abierto, pero con un contenido, es posible que sea apropiado por distintas fuerzas y grupos, movimientos sociopolíticos que puedan sostenerlo y defenderlo, y en el fondo en situaciones particulares de resistencia urbana, ir generando los cambios que permitan llegar a este espacio diferencial. Mi pregunta también es para Diego, y a propósito de algo que creo que mencionaste, y bueno, la pregunta es, mi nombre es Pascual, de la Universidad de Chile. ¿Por qué de la adopción del concepto lefebriano de derecho a la ciudad se seguiría necesariamente una renuncia a cualquier tipo de traducción jurídica o correlato jurídico del concepto? Yo creo que quizá el concepto lefebriano del derecho a la ciudad podría efectivamente informar o permear un análisis crítico de instituciones jurídicas que operan como pilares o defensas de la ciudad capitalista. Quizás creo, y lo planteo para tu comentario, que el derecho a la ciudad podría contribuir a formular una crítica específicamente a la institución que está en la base de la reproducción de la ciudad capitalista, que es el derecho a la propiedad privada.
Quizá ahí hay un espacio para, desde el concepto lefebvriano, generar una crítica a esto que opera como el principal escudo de la reproducción de la ciudad capitalista. Sí. Bueno, igual la respuesta se relaciona con la anterior. Es como decía, en este proceso en que se sostiene esta reivindicación del derecho a la ciudad, en que es posible, mediante esta reivindicación, o sea, las reivindicaciones no apuntan a nada, sino que es durante este proceso en que sosteniendo el derecho a la ciudad se puede, por ejemplo, entrar al debate legislativo y criticar una determinada normativa, por ejemplo, de la planificación territorial. La propuesta era más bien no reducir el derecho a la ciudad o disgregarlo en un conjunto de otros derechos, porque la suma de esos derechos en definitiva no tiene el mismo contenido que el derecho a la ciudad. Acá y después allá. Gracias. Sí, yo tengo dos preguntas. La primera para Raúl, porque bueno, tú discurres y explicas, o sea, das varios ejemplos al comienzo de tu exposición respecto a los problemas que acarrea, digamos, la situación medioambiental, principalmente eran ejemplos sobre el cambio climático. Mi duda en esa materia es, dado que hoy en día el Estado es demasiado pequeño como para hacerse cargo de estos problemas. No sé yo si la solución sea necesariamente la constitucional. Y en ese sentido, y a la hora que tú propones ir esa discusión, ¿no crees que se debiese haber alguna vinculación claro, sí, una vinculación especial respecto del ordenamiento jurídico internacional o del derecho internacional que regula estas materias en este punto en específico? Porque, bueno, como decía, el Estado está, digamos, al menos el Estado que nosotros conocemos, demasiado pequeño para ese tipo de problemas. Y lo segundo, entre pregunta y comentario respecto al tema que tú mencionaste sobre la participación ciudadana. Yo estoy de acuerdo con que es deseable que exista participación ciudadana en la decisión de asuntos públicos, toda vez que, digamos, es mucho más probablemente correcto que una decisión pública, o sea, es mucho más probable que la decisión pública sea correcta si se ha adoptado a través de un mecanismo de participación ciudadana que garantice que los posiblemente afectados con la decisión pública participen de cierta manera aportando buenas razones para la adopción de la decisión pública. E incluso es deseable, y estoy de acuerdo con que establezcamos mecanismos en los cuales eso se garantice de manera tal de que se obligue a la autoridad pública a considerar genuinamente la participación ciudadana, como uno puede verlo en materia ambiental, en temas urbanístico, en donde la decisión pública debe sopesar las razones que se entregan en participación ciudadana. Pero como tú bien lo insinuaste al final cuando diste el ejemplo de Vitacura, esas son las luces de la participación ciudadana, pero también tiene hartas sombras y que son principalmente de sesgo de clase. Digamos, no es menor que los ejemplos exitosos de participación ciudadana municipal los conozcamos de comunas ricas. No es curiosidad que, por ejemplo, en el pasado, más allá de todas las críticas que uno tenga con el proceso constituyente, en la etapa participativa participó principalmente o mayormente en términos de porcentaje personas de sectores relativamente clase media, acomodados. Y es así porque, como tú bien lo dijiste, son ciertos sectores los que tienen más tiempo para participar y de hacerlo de manera más informada e incisiva. Entonces, le pregunto por porque estamos medio agotados. Eso, ¿no cree ahí esa contradicción con la participación ciudadana en esos temas? Mira, respecto a tu primera pregunta, en el ámbito internacional creo que lo mencioné muy a la rápida, pero la declaración de Río no sirve como primera herramienta para agarrarnos un poco. Yo tampoco, quizás soy un poco negativista en la situación. Claro, yo tiendo a ver las cosas un poco de vista pesimista, pero creo que haciendo un análisis comparativo con los países que mencioné a nivel internacional como China, Estados Unidos, que son como las grandes potencias, que en términos proporcionales son los que más contaminan, lamentablemente, aunque nosotros tengamos un sistema ideal en términos de protección medioambiental, en términos globales de calentamiento global, de eliminación de la biodiversidad, es muy poco lo que podemos hacer mientras todas estas grandes potencias sigan contaminando. Entonces, me parece que lo que Chile podría hacer a nivel internacional como agente esto suena bien pobre, porque en bien poco lo que podemos influir en estos países, pero a nivel de foros internacionales, que Chile exija que se propongan medidas de mitigación a estos países, que de alguna forma se los obliga a cumplir cumplir, por ejemplo, con el Tratado de Kioto, etcétera. Siento que somos un país muy, muy pequeño
pero que de alguna forma algo hay que hacer. O sea, a nivel de Cancillería, en vez de preocuparnos de las declaraciones de Evo Morales, deberíamos quizás preocuparnos de estos temas. Entonces, quizás también hay un tema también de relaciones internacionales que a lo mejor Chile no se ha manejado bien. Y respecto al segundo tema, bien breve para que podamos responder lo posible. Respecto al tema medioambiental, hay un tema que también relacionado con la justicia ambiental, que se mencionó muy a la pasada con el tema de los plebiscitos comunales que han tenido éxito en comunas ricas de este país, como Vitacura, entre otros. Está el tema de la justicia ambiental, porque por lo general todos los proyectos medioambientales, de una planta de tratamiento de fecas, por ejemplo, un ejemplo burdo, siempre van a la zona de donde están las personas con mayor pobreza, y por lo general la distribución que se hace de estos elementos siempre perjudica a ciertas personas. Entonces, aquí con el profesor Vladimir, el otro día tuve una clase, y un dato que yo no sabía. Nosotros aquí estamos en la Isla Teja, que es una zona relativamente de buena situación, digámoslo así. Y la mayoría de las áreas verdes están concentradas aquí en La Teja, y el índice por área verde por persona es muy bueno, pero si nos vamos a zonas periféricas baldías, nos damos cuenta que el fenómeno es el cambio es brutal. Entonces, desde una perspectiva también de involucrar a las personas en este tema de decisiones medioambientales, también va en ese sentido de hacer una redistribución también de los espacios públicos, de las plazas, etcétera, y de cómo, por ejemplo, se distribuyen áreas para construir departamentos, etcétera. Entonces, creo que por ahí va también el tema de incorporar este concepto de justicia ambiental, y también definir cómo en los planes comunales definimos las expansiones del territorio y en definitiva a quién vamos a afectar. En este sentido, lo que yo propongo es que si vamos a construir una planta de tratamiento de fecas, ¿por qué no lo hacemos aquí en la Isla Teja? O sea, me parece lo más justo si le estamos mandando a la gente en otra zona de Valdivia, que compartamos un poco también el costo también que implica el desarrollo capitalista en el que estamos inmersos. Tenemos hasta las 4:30, así que todavía podemos hacer preguntas. Bueno, sí. entonces me voy a expandir. Muchas gracias a los tres por las presentaciones, todas muy interesantes. Yo tengo un comentario relacionado un poco con el diálogo entre Diego, Francisca y Pascual, y con la presentación de Julio. Es en realidad una pregunta para Julio que tiene que ver con una observación sobre este diálogo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo articular frente a esta descripción un poco apocalíptica, ¿no?, de la sociedad del control, y que también obviamente tiene explicaciones que uno pudiera dar desde una perspectiva marxista, ¿no?, que el sistema económico determina que también esto sea así, ¿no? Entonces el control social es una forma de mantener a la clase social dominada. Pero ¿cómo articular una aspiración desde el sistema en el que estamos inmersos, en términos quizás jurídicos o a través del derecho, que nos pudiera dar alguna forma de expresar el problema en términos jurídicos, ¿no? O sea, más allá de aquí hay una situación muy terrorífica, ¿no? ¿Cómo articular en términos normativos un discurso emancipador? Entonces, la pregunta y el comentario quizás para Diego es, o más que pregunta, es la cuestión que se ha planteado, yo creo, es si acaso el derecho puede tener un poder emancipador, la idea del derecho a la ciudad, ¿no? En el contexto de una teoría marxista, si es que uno pudiera reconocer al derecho un rol un poco más profundo que ser la pura superestructura y el resultado, sino también incidir de algún modo en la estructura, y en ese sentido yo creo que yo comparto contigo la idea de que la relación es un poco más reflexiva, entonces que es importante definir y articular la norma o el derecho involucrado o el derecho al que aspiramos como un espacio de lucha y de transformación, ¿no? Entonces, de algún modo mi pregunta para Julio es como, ¿cuál es esa aspiración que pudiéramos articular jurídicamente? Bueno, el derecho como posibilidad de disputar, o sea, como mecanismo para disputar políticamente el cambio de la sociedad, también puede ser cuestionado que sea la herramienta más eficaz, pero se me ocurre que, por ejemplo, podemos revisar la situación que se vincula conjugando dos aspectos que ya presenté, que sería el análisis jurídico constitucional en relación a la eficacia de los dispositivos, esta pugna seguridad-libertad, por un lado,
que ha sido hasta ahora el mecanismo que se ha utilizado en los países que tienen mala y buena legislación en torno a la videovigilancia. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica y en Estados Unidos en general nos hemos quedado con el discurso acrítico de la eficacia y por lo tanto es básicamente el derecho como mecanismo de estabilización de que operen estos sistemas, porque la inseguridad es un problema gigante en estas sociedades. Pero si uno cuestiona un poquito, por ejemplo, solamente la legitimidad, se llega un poco a la solución más europea, que es como: yo no quiero que me graben y no estoy dispuesto a ceder esta porción de libertad porque no creo en que la inseguridad y la desconfianza hacia el otro sea uno de los motivos relevantes. O también, por ejemplo, hay regulación ya en, no sé, los países nórdicos en particular, que se cuestiona también la eficacia de los dispositivos en conjunto con la legitimidad y llegan a prohibiciones de utilización de los dispositivos, etcétera. Pero el problema de fondo, al final, es la construcción de ciudadanía, yo creo, porque el hecho de confiar en estos dispositivos no humanos ajenos a nuestra gestión o a nuestra acción nos imposibilita de dotarnos de mecanismos de reacción social que logren hacer confluir los intereses discordantes que existen, más allá de que la dominación es un hecho para mí real, pero o sea, fuera de eso no podría encontrar una respuesta que sea propiamente jurídica, porque creo que el sistema y la regulación en esta materia especialmente apunta a que se permita el fenómeno y se profundice, como para dejarlo más concreto. En Chile, por ejemplo, está regulado la videovigilancia de los automóviles y no la del espacio público en calidad de ley. O sea, la del automóvil está en calidad de ley y la del espacio público es decreto. Y esa irrelevancia que se le presta es justamente porque permite, al igual que por ejemplo con la especulación inmobiliaria, los fenómenos de acumulación capitalista en base a estos dispositivos globales de la ciudad, como construcción de barrios idénticos en distintos lugares. O sea, al final la videovigilancia no hay cómo resistirla, yo creo que, o sea, sí se puede resistir, pero no hay cómo reinterpretarla para que no sea un fenómeno de protección de intereses dominantes. No sé si respondí algo. Y Joven de Rojo. Hola, buenas tardes. Juan Pablo Carrillo, de la Universidad de Chile. Quisiera hacer un comentario para intentar hilar la ponencia de Diego y de Raúl, y a partir de ese comentario formular una problematización, por así decirlo. Raúl decía al final de su ponencia, apelaba al rol de los movimientos sociales. Su ponencia igual está como orientada hacia pensar el movimiento constitucional, etc. Yo me preguntaría, ¿en qué están hoy día los movimientos sociales en Chile? O, mejor dicho, en su fase germinal de politización. ¿Cuál es su potencialidad constituyente? ¿En qué espacio están? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cómo se vinculan con el Estado? O sea, si son más institucionales, menos institucionales, más autónomos, menos autónomos, etc. Y intentaría ver dónde están, como decía. Y quiero nombrar dos ejemplos que quizás pueda servir para la discusión, que igual le puede servir a Diego. Uno, el caso del, que ya es el más conocido, uno de los más conocidos, que sería el movimiento de pobladores en general, que progresivamente, con su avance, con su retroceso, sus tensiones, etcétera, han ido desarrollando conceptos de derecho a la ciudad, de derecho humano a la vivienda digna, etcétera. Y por otro lado, el todavía incipiente y fragmentado, por así llamarlo, así igual uno podría llamarlo, movimiento medioambiental. ¿Ya? Y estoy pensando particularmente en un caso que se está dando hoy día en el sector de la Bahía de Concepción, que es el movimiento contra el proyecto Biobío Genera, que es este gasoducto que van a construir en la bahía. Entonces, mi pregunta, o sea, mi problematización es,
¿Ustedes han investigado algo de lo que piensan estos movimientos, de cuáles son sus prácticas y en función de sus saberes y sus prácticas, ver cuál es su potencialidad constituyente? Eso. Juan Pablo, ¿cierto? Sí, Juan Pablo, efectivamente. Mira, yo la experiencia que tengo de... hay un movimiento Modatima que trabaja en... El profesor aquí me puedo corregir, en Cabildo, en la quinta región. Y Modatima ha hecho un trabajo bien interesante en la quinta región, que es mi región. Y la verdad que allá, bueno, hay una crisis, para los que no saben, en la quinta región cordillera hay una crisis gigantesca a nivel medioambiental. No hay agua, literalmente, no hay agua en muchas zonas, en Cabildo, en Petorca, en Chincolco. Es una zona que prácticamente, bueno, se declaró zona de emergencia hace un par de años. Y el año pasado pasó algo muy curioso porque hubo un par de lluvias y el río de Chincolco, zona que yo conozco porque mi tía es profesora allá, la gente, es un río seco. Tú pasabas en auto, en bus, en un río seco, tú pasabas al auto, ¿no? Y resulta que el año pasado hubo un par de lluvias y corrió un hilito de agua y la gente fue a celebrar porque era algo totalmente novedoso. Entonces, bueno, pero más en concreto, en Modatima ha hecho un trabajo bien interesante con las comunidades y se han movilizado harto contra hartos grupos empresariales que hay en la zona de Cabildo. Hay un ex ministro del Interior, que no recuerdo el nombre ahora, que tiene hartos terrenos por allá y que... Pérez Lloma, y que un sujeto bien, bien curioso, que bueno, este sujeto tiene bastantes terrenos allá y este tipo lo que hizo fue construyó pozos y empezó a sacar agua de cuencas subterráneas y la gente quedó sin agua. Entonces hubo todo un movimiento en Modatima, en la región, contra este y otro sujeto. De hecho, a dirigentes de Modatima fueron incluso, si mal no recuerdo, formalizados porque este señor Pérez Lloma lo acusó por injurias, calumnias, etc. Pero Modatima, el trabajo que ha hecho es muy interesante. ¿Por qué? Porque a nivel ahora municipal se ha movilizado, tienen nexos con ciertos candidatos, entonces han pasado de lo que yo mencionaba, de pasar de lo social a lo político, que es un proceso bien complicado porque por lo general las organizaciones sociales tienen el miedo a lo político, porque no, que cuando nos metemos a política cambia la forma de las cosas y nos ensuciamos, no. Entonces como que los movimientos sociales, que fue un proceso que venía del 73 pero se interrumpió con el golpe militar, porque en el golpe militar prácticamente todas las dirigencias sociales fueron exterminadas o mandadas para afuera. Entonces, todo este proceso de recomposición que ha surgido a partir de los 90 es un proceso, como tú dices, bien germinal, pero yo creo que ya está empezando a surgir fruto. Entonces, tenemos ejemplo Modatima y otros movimientos en Aysén, Chiloé, Freirina, que son movimientos que justamente han surgido a poco porque se han empezado a recomponer. Y lo interesante es que han dado el paso de lo social a lo político. Entonces tenemos ejemplo Modatima que ya está empezando a participar en tema municipal y es de esperar que esto siga sucediendo porque es lo que de alguna forma es el paso siguiente, de lo social a lo político, que genera un montón de desconfianza en la agrupación. Entonces ojalá que sea un proceso que se dé de buena forma. ¿Yo? Respecto a qué están los movimientos sociales en Chile, en particular respecto al derecho a la ciudad, la verdad es que desconozco si existe algún movimiento social en particular que se haya apropiado de la demanda y la haya exigido explícitamente. Sin embargo, hay un ejemplo, existe un movimiento de pobladores en Santiago, el MPL, el Movimiento de Pobladores en Lucha, que sin decir derecho a la ciudad ha tematizado una cuestión parecida. La propuesta de ellos o la intención es el cambiar el entendimiento del poblador como un beneficiario de una política pública a el nuevo poblador, que es alguien que incide en las políticas habitacionales. Y esa es una cuestión bastante similar al derecho a la ciudad, en modo al menos que nosotros la entendemos. Ahora bien, en cuanto a la potencialidad constituyente, por ejemplo, de movimientos así, o de también tomas de terrenos que pueden interpretarse como puntos de resistencia urbana, en la medida en que se generan también en ese espacio lógicas y códigos distintos de formas de trabajo colectivo para construir las casas, etc.
Existen movimientos así, resistencias urbanas, que podría afirmarse que sostienen el derecho a la ciudad sin explicitarlo, pero en cuanto a la posibilidad de incidir en el debate constituyente, la verdad es que creo que esa posibilidad es más bien nula en este punto. Allá al fondo, tú habías pedido la palabra, ¿no? ¿Por esa pregunta? Salió, parece. Ya. ¿Quién más? Una pregunta, porque tenemos tiempo todavía, 10 minutos, así que... ¿Tú? Te di la idea. Sí, pues todavía levantaba la mano. Es para Julio. Diego, mi nombre. Un poco tomando en consideración también la ponencia de Diego, me vino a la cabeza una idea o un concepto que has acuñado también respecto al desarrollo de la sociología urbana, que es la idea de la ciudad apestada y su relación con el post-pan, la idea de post-panóptico y el neoliberalismo en general. Me gustaría saber, y supongo que alguna clase de vinculación hay, cómo la videovigilancia en general se relaciona con esta idea de la ciudad apestada y también con el desarrollo hegemónico en las sociedades occidentales del modelo neoliberal, sea lo que uno pueda entender en general o no por neoliberalismo. Más allá de lo que planteaba Rocío en relación a lo que uno podía entender en términos normativos y en clave jurídica respecto a lo que tú planteabas, me gustaría también saber cómo se podría ver en términos de modelos o configuraciones estatales en particular, si es que existe alguna relación. ¿Se entiende? Lo último no. Pero con lo primero me basta. Ya. Bueno, el concepto de ciudad apestada no creo que sea uniforme, sino que es la reunión de ciertas características en la ciudad de los distintos dispositivos neoliberales y los procesos y no solo dispositivos, sino que de las distintas formas de acumulación del neoliberalismo y los resultados que eso desencadena. Las cámaras de videovigilancia son un elemento más que es propio de estas ciudades, que está acompañado de procesos más complejos y procesos más específicos también, como, no sé, la renovación a gran escala, trae incorporar las cámaras, pero las cámaras no se agotan ahí porque son un dispositivo tecnológico que se acopla a la ciudad y permite finalmente que el espacio producido se conserve. Al final también podría verse que la cámara de videovigilancia tiene una operatividad sobre el mismo espacio que ha ido construyendo y además que la expansión también tiene como criterio netamente de mercado, no solamente responde a un proyecto político, sino que hay una motivación muy básica que es incorporar estos dispositivos porque generan plata nomás. Y no sé si eso, si parece la hora. Y lo que me preguntó antes Rocío, también me quedé con una cuestión que no mencioné, que en realidad sí hay una alternativa más jurídica, pero implica un giro en el enfoque desde la disputa que se ha estado dando, porque la reacción que ha tenido la ciudadanía en torno al fenómeno de la vigilancia y ha sido siempre o ha girado en torno al derecho individual lesionado. Entonces, a mí la intimidad, mi propia imagen, mi derecho a la protección de datos. Si uno esto lo enfoca desde una perspectiva más colectiva y que también ahí se relaciona directamente con el derecho a la ciudad, sí podríamos dar un vuelco porque se estarían reivindicando otras cuestiones como el derecho a participar de una sociedad política cohesionada, por ejemplo, que es una cuestión que atenta, o sea, que la videovigilancia y la utilización simbólica de estos dispositivos atenta directamente contra eso. O sea, si nosotros reconocemos que las sociedades actuales no están operando en los términos de esta sociedad de símil, de conjunto
personas agrupadas en torno a principios y valores comunes, sino que estamos actuando básicamente en una construcción archipiélaga de la ciudad donde hay distintos grupos que interaccionan con desconfianza. Bueno, y eso nos preocupa. Ese es el fenómeno que hay que disputar y no es la videovigilancia en tanto un dispositivo acoplado a otros que permite que esto siga estando materializado. Ese era mi punto, ¿qué es lo que está en juego? Yo creo que el desafío es articularlo de un modo que tenga un peso similar a lo que está en juego desde el otro punto de vista, el discurso hegemónico, que es la seguridad, ¿no? Sí. Porque eso, no será esto nomás, perdón. Porque eso es algo que tiene mucha fuerza retórica. Entonces, la idea, por ejemplo, el derecho a la ciudad, independiente de si es realista o no es realista, hay que articular, para que el derecho tenga un poder emancipador, tiene que estar articulado de algún modo que sea retóricamente capaz de competir con... Es que igual yo creo que la posibilidad de esta retórica va a estar dada finalmente por la disputa que se plantee, porque acá simplemente yo quise venir a contarle un poco que la videovigilancia no es tan fome como uno pensaría, porque no es solo analizar o mirar la cámara, sino que uno tiene que ver cómo esta incide en un tipo de producción, y en este caso la producción espacial, por ejemplo, hay varios problemas, pues, y uno podría asociar positivamente la videovigilancia a la segregación, por ejemplo, y no es alocado porque te niega el espacio. Uno puede asociar la videovigilancia al impedimento de utilizar el espacio público, porque la observación permanente incomoda el uso anónimo del espacio, que está vinculado también ahí con el derecho a la intimidad. Entonces, si nosotros vemos la videovigilancia como una concesión o una cesión en las porciones de libertad que tenemos, hay que ver si se justifica también ceder esa porción de libertad en base a un objetivo que, según lo que declaran quienes promueven su uso, es falso. Es absolutamente falso que se busque seguridad con un mecanismo que es absolutamente inidóneo para proporcionarla. Entonces, como yo no les creo ni eso, a eso voy. Como... Al final, y ahí cerramos porque estamos justo en el momento del café. Bueno, mi nombre es Fernando, lo que están sumando ahora en la tarde, lo que ya me presenté, soy administrador público y estudiante de Derecho hoy día. Bueno, mi consulta es para Julio, bueno, quiero voy a tratar bien sintético en esto. Tú nombraste en tu exposición algo de cómo traspasar, ¿no es cierto?, esta cibervigilancia, ¿no es cierto?, el mundo laboral, ¿no es cierto? Por ahí autores importantes como Sergio Gamonal, ¿no es cierto?, han desarrollado, ¿no es cierto?, esta temática desde el punto de vista de las relaciones laborales, ¿ya? Con todo este ciudadano-empresa, ¿no es cierto?, nuestros derechos ineficaces, cómo se van fundiendo finalmente al tema empresa. Veo que un ratito más parece que el grupo que viene después parece discípulos de la Universidad de Huertales, veo. Sí, discípulo de el tema sindical. ¿Cómo ves tú, Julio, el tema de hacia dónde vamos, por ejemplo, con estos recursos, la Big Data que hay, esta posibilidad de poder pedir información? ¿Cómo ves tú que vamos en esa dirección, pero en el mundo, por lo menos en lo que es las relaciones laborales? Que no está permitido, obviamente, lo funcional, sino que más bien lo que aluden es que también lo utilizan para temas de seguridad. Eso es, Julio. Creo que puedo separar algunas ideas porque respecto como de forma específica, no sé, el recurso de Big Data, por decir, no solo tendría que tener aplicación en materia laboral, sino que es como la posibilidad de autodeterminar nuestra información y la información que recolectan de nosotros. Por lo tanto, eso lo podéis llevar a, no sé, el derecho al olvido en Internet, como en términos generales, o pues llevarlo a básicamente la autodeterminación informativa, que eso es un derecho positivo en algunas legislaciones y significa que si algo aparezco yo, tú no lo podéis retener si yo no estoy de acuerdo, o lo podéis retener por un periodo razonable de tiempo que la autoridad determinó vía una ley. Acá nosotros no tenemos ninguna de esas regulaciones. Las cámaras, por ejemplo, de los globos aerostáticos, estos que estaban en Las Condes, Lo Barnechea, fueron finalmente restringidos tanto en la operatividad de dónde iban a firmar, por ejemplo, y por cuánto tiempo podían retener en base a un fallo de la Corte. Y en materia laboral,
pasa bastante similar. Pues tú vas al tribunal diciendo, hoy me tienen una cámara en el baño, me parece impresentable, y el tribunal probablemente diga que le parece impresentable. O sea, eso se esperaría de un tribunal. En general dicen que son impresentables esas cámaras además. Pues. Y por otro lado, también lo podéis vincular con lo que yo hablé y que podría ser como... ¿Hay diferencia entre el monitoreo espacial dentro de una unidad productiva como una empresa y la ciudad? Y yo creo que sí, porque las características del monitoreo que tú estás planteando están más asociadas según mi marco conceptual, a las instituciones totalizantes, como sería la cárcel, el hospital también, el psiquiátrico más bien desde como la perspectiva tradicional. En cambio, en la trama urbana no puede operar de esos mismos términos, porque es un discontinuo, un continuo discontinuo el que sea en la ciudad. Por ejemplo, un inglés lo pueden grabar 300 veces en un día cualquiera, pero 300 veces separado. O sea, alguna continuidad le vaya a generar, pero no es la función, no es observarte a ti, es observarlos a todos de forma de flujo. Muévanse tranquilos, no generen escándalo. Bueno, estamos en la hora, así que ahora nos vamos al cafecillo. Porque ahora